En una ciudad gobernada por el miedo, donde una sola mirada del hombre equivocado podía acabar con tu vida, una mujer se atrevió a apartar la vista. Lorenzo Moretti no era solo un multimillonario, era el rey del inframundo, un hombre que imponía silencio con solo entrar en una habitación. Las mujeres se arrojaban a sus pies y los hombres temblaban ante su sombra. Pero una lluviosa noche de martes, en el club más exclusivo de Manhattan, una camarera cansada llamada Clara Ara hizo lo impensable. No se inclinó, no tembló, simplemente lo ignoró. Fue un error que debería haberle costado todo. En cambio, desencadenó una obsesión que reduciría la ciudad a cenizas. Esta es la historia de la camarera que domó a la bestia y del oscuro secreto que ocultaba y que aterrorizaba incluso a la propia mafia. El Obsidian Lounge no era un lugar para los débiles de corazón. Tampoco era un lugar para los pobres. Era un santuario de terciopelo, cristal y dinero manchado de sangre, escondido en el corazón palpitante del distrito de Meatpacking de la ciudad de Nueva York. El aire en el interior siempre olía a puros caros, cuero vintage y el distintivo aroma metálico del miedo enmascarado por una colonia fuerte. Clara Ara se ajustó el delantal, cuya tela le rozaba la cintura, y sintió un dolor punzante en los pies, enfundados en unos zapatos planos negros baratos. Era la 1:2 de la madrugada y llevaba en pie desde el mediodía. No le impresionaban los Cleonel. Para ella no eran más que trajes con carteras. Hombres que pensaban que pedir una botella de whisky de $5,000 los convertía en dioses. Estaba limpiando una mesa cerca del fondo, fregando la superficie de caoba con eficiencia, cuando el ambiente de la sala cambió. No fue un sonido. Fue una caída repentina de la presión. Las conversaciones ambientales se acallaron al instante. El tintineo de los vasos se detuvo. Incluso la banda de jazz en directo pareció bajar el volumen y el saxofón se redujo a un suave zumbido. Clara Ara no levantó la vista. Solo quería terminar su turno, recoger sus propinas y volver a casa con su hermana pequeña Maya, que estaba esperando su medicación de insulina. Ha llegado, susurró Julian, el camarero, palideciendo mientras pulía un vaso con manos temblorosas. No le mires a los ojos, Clara Ara. Hagas lo que hagas. Clara Ara mojó el trapo en el cubo de desinfectante. ¿Quién? Lorenzo Moretti. El nombre no significaba nada en su vida personal, pero lo era todo para la ciudad. Lorenzo Moretti era el capo de capi, el jefe de la familia mafiosa Moretti. Era dueño de la mitad de la policía, de 3/4 partes de los jueces y de cada centímetro de hormigón que pisaban. Tenía 32 años, era letalmente guapo y era conocido por su temperamento, capaz de arrasar edificios. La puerta se abrió. 6 hombres con trajes tácticos a medida entraron primero, escaneando la sala como depredadores. Luego entró Lorenzo. Era alto y vestía un traje bión de color carbón que costaba más que todos los ingresos de Clara Ara en toda su vida. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, y los ojos del color del acero frío. No caminaba, se movía con aire de depredador. Se sentó en la mesa VIP en el centro del escenario, sin mirar a nadie. Esperaba que el mundo girara a su alrededor. El gerente, un hombre sudoroso llamado señor Henderson, se apresuró a acercarse y se inclinó profundamente. Señor Moretti, es un honor. Lo de siempre. Lorenzo no dijo nada, solo levantó un dedo. El señor Henderson se apresuró a volver a la barra. Clara Ara, tú te encargas de la mesa VIP. Julian tiembla demasiado. Clara Ara suspiró. Está bien. Agarró su bandeja, colocó con cuidado una botella de agua con gas y una copa de cristal, y se dirigió hacia la mesa. No estaba temblando, estaba agotada. Había una diferencia. Cuando llegó a la mesa, Lorenzo estaba mirando su teléfono, desplazándose por los mensajes que probablemente dictaban el destino de millones de dólares. No la saludó. Agua con gas, señor, dijo Clara Ara con voz monótona. Dejó la copa sobre la mesa. Lorenzo no levantó la vista, simplemente golpeó la copa vacía con su anillo. Un pesado anillo de oro con un signate. Clink, clink. Era una orden. Pobre. Clara Ara sintió una chispa de irritación. No era una sirvienta, era una camarera.
Había un protocolo, pero también había decencia humana básica. Desenroscó el tapón y sirvió el agua. Entonces Lorenzo lo hizo. Sin mirarla, chasqueó los dedos y señaló una mancha de condensación en la mesa. ¡Chasquea! ¡Chasquea! Era como se llamaría a un perro. Clara Ara se detuvo. Miró su mano y luego su rostro. Él seguía mirando su teléfono, arrogante, desdeñoso, esperando que ella se apresurara a limpiar la gota al instante. En ese preciso momento, una pareja de ancianos en la mesa junto a la cabina VIP dejó caer un tenedor. La anciana luchó por agacharse para recogerlo. Clara Ara tomó una decisión. Le dio la espalda a Lorenzo Moretti. Caminó 2 pasos hacia la anciana, sonrió cálidamente y se agachó. Déjeme ayudarla, mamá. Te traeré uno nuevo. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Los guardaespaldas que rodeaban a Lorenzo se tensaron y sus manos se deslizaron hacia sus chaquetas. El señor Henderson, que observaba desde la barra, parecía estar sufriendo un derrame cerebral. El dedo de Lorenzo dejó de desplazarse por la pantalla. Durante 10 segundos, nadie respiró. Clara Ara ayudó a la mujer, cogió un tenedor limpio y lo colocó con delicadeza sobre la mesa. Solo entonces se volvió hacia la mesa VIP. Lorenzo la estaba mirando. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Sus ojos de acero se clavaron en los de ella con una intensidad que habría hecho desmayar a una mujer menos fuerte. Parecía desconcertado, sorprendido, y luego, lentamente, una oscura y aterradora diversión se dibujó en la comisura de sus labios. Tú, dijo Lorenzo. Su voz era profunda, un murmullo aterciopelado que le hizo vibrar el pecho. Clara Ara le miró a los ojos. Sí, señor. ¿Hay algo más? Te di una orden, dijo en voz baja, y tú les ayudaste. Necesitaban ayuda, dijo Clara Ara con el rostro impasible. Había una mancha de humedad en la mesa. Pensé que el dueño de la ciudad podría aguantar una gota de agua hasta que yo terminara. El guardaespaldas que estaba detrás de Lorenzo dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la ira. Pequeña. Lorenzo levantó una mano. El guardia se quedó paralizado. Lorenzo se levantó lentamente, elevándose sobre ella. Se inclinó hacia ella, oliendo a sándalo y peligro. ¿Sabes quién soy? Sí, dijo Clara Ara mirando su reloj. Eres el tipo de la mesa 4 que aún no ha pedido nada. La cocina cierra en 20 minutos. Se dio la vuelta y se alejó. No corrió, caminó. Se dirigió a la barra, cogió una recarga para otra mesa y continuó con su turno. Lorenzo se quedó allí, observando su figura mientras se alejaba. La ira en su pecho estaba allí, ardiendo, pero debajo había algo que no había sentido en años. Curiosidad. Se sentó de nuevo, cogió su bebida y dio un sorbo. Silas, le dijo a su jefe de seguridad. Jefe, me iré teniendo. Jefe, preguntó Silas, con la mano en el auricular. ¿Quiere que nos ocupemos de ella? ¿Que le demos una lección? Lorenzo observó a Clara Ara riendo con la pareja de ancianos, su sonrisa transformando su rostro cansado en algo radiante. No, murmuró Lorenzo, es la primera persona en 5 años que me dice que no. Es embriagador. Se levantó y se abrochó la chaqueta. Nos vamos. Nos vamos, señor, pero si acabamos de llegar. He visto suficiente, dijo Lorenzo mientras se dirigía hacia la salida. Prepara el coche, Silas. Sí, jefe. Averigua dónde vive y tráemela. El turno de Clara Ara terminó a las 3 Sentía que le sangraban los pies y las propinas eran pésimas. El encuentro con el grosero multimillonario había arruinado el ambiente del club y la gente había dejado malas propinas en medio de la tensa atmósfera. Empujó la pesada puerta metálica trasera del club y salió al callejón. Llovía, una fría y cortante llovizna neoyorquina. Se ajustó el fino cardigan alrededor de los hombros y empezó a caminar hacia la estación de metro. Mantuvo la cabeza gacha, contando las grietas del pavimento. Tenía que comprar la insulina de Maya al día siguiente. Le faltaban $50. Quizá podría vender el medallón de su madre. La idea le revolvió el estómago, pero no tenía otra opción. No oyó acercarse el coche. Era un susurro de motor, un zumbido eléctrico de alta gama. En un momento estaba sola en el callejón. Al siguiente,
Un Cadillac Escalade negro mate le bloqueaba el paso. Clara Ara se detuvo. Instintivamente, buscó en su bolso el spray de pimienta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Se abrieron dos puertas. Salieron dos hombres. Eran enormes y llevaban impermeables oscuros que no ocultaban el volumen de las fundas de las armas que llevaban en los hombros. «Clara Vance», preguntó el primer hombre. No era una pregunta. «¿Quién pregunta?», dijo Clara Ara, retrocediendo lentamente. «El señor Moretti solicita su compañía», dijo el hombre. «¿Solicita?», se burló Clara Ara, a pesar del miedo que le subía por la garganta. «Son las 13 en Senana M. Dígale al señor Moretti que ya he terminado horas». Intentó esquivarlos, pero el segundo hombre se movió con una velocidad vertiginosa. La agarró del brazo, no con rudeza, sino con un agarre férreo. «No era una petición, señorita Vance», dijo el hombre. «Suélteme», gritó Clara Ara, pisándole el pie. El hombre ni siquiera se inmutó, simplemente abrió la puerta trasera del todoterreno. «Por favor, no lo complique, no es un hombre paciente». Clara Ara miró a su alrededor. El callejón estaba vacío. La lluvia caía con más fuerza. Calculó sus posibilidades. Dos hombres probablemente armados contra una camarera agotada con un bote de spray pimienta. Si se resistía, le harían daño. Si le hacían daño, no podría trabajar. Si no podía trabajar, Maya moriría. La lógica era fría y simple. «Está bien», escupió Clara Ara. Liberó su brazo y se subió al auto por su propio medio. «Pero si no estoy de regreso a las 6 para ponerle las inyecciones a mi hermana, quemaré su casa». Los hombres intercambiaron una mirada de desconcertada diversión antes de cerrar la puerta de un portazo. El interior del auto estaba más cálido que su apartamento. Los asientos de cuero eran suaves. Clara Ara se sentó rígida, negándose a recostarse. Miró por la ventana tintada mientras la ciudad se difuminaba. No se dirigían a un almacén ni a un muelle. Se dirigían al centro de la ciudad, hacia la zona de los multimillonarios. No temblaba. Eso era lo extraño. Clara Ara había visto la oscuridad antes. Había crecido en un hogar que hacía que la mafia pareciera un club de debate. Su padre había sido un jugador con una inclinación por pedir prestado a las personas equivocadas. Ella había aprendido pronto que mostrar miedo era la forma más rápida de que se comieran. El coche redujo la velocidad y se adentró en el garaje subterráneo del edificio 432, la torre residencial más alta del hemisferio. «Ya hemos llegado», dijo el conductor. La acompañaron hasta un ascensor privado. No había botones, solo un escáner de retina. El guardia escaneó su ojo y las puertas se abrieron. El ascensor se disparó hacia arriba y los oídos se taponaron al ascender 70 pisos en segundos. Las puertas se abrieron directamente a una sala de estar que era más grande que todo el bloque de apartamentos de Clara Ara. Las ventanas del suelo al techo mostraban todo el horizonte de Manhattan, brillando como diamantes sobre terciopelo negro. Una chimenea del tamaño de un coche rugía en el centro. Y allí estaba él. Lorenzo Moretti estaba de pie junto a la ventana con una copa de líquido ámbar en la mano. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y tatuados con intrincados diseños. Se dio la vuelta. La habitación estaba en silencio. «Has venido», dijo con voz grave. «Me han secuestrado», corrigió Clara Ara, cruzando los brazos sobre el pecho. «Hay una diferencia», sonrió Lorenzo. Caminó hacia ella, el sonido de sus pasos absorbido por la lujosa alfombra persa. «Prefiero el término convocada. ¿Quieres tomar algo?» «Quiero irme a casa». «Ya llegará el momento», dijo Lorenzo. La rodeó, inspeccionándola como si fuera una rara obra de arte que estuviera pensando en comprar. «Me has intrigado esta noche, Clara Ara. Nadie me ignora. Quizá necesites mejores amigos», espetó ella. Los guardias junto al ascensor se estremecieron. Nadie se dirigía así al amanecer. Lorenzo se detuvo frente a ella. Estaba tan cerca que ella podía ver los destellos dorados de sus ojos grises. «¿Por qué no tienes miedo? La mayoría de las mujeres en tu situación estarían llorando, suplicando». Clara Ara lo miró, con la barbilla alta. «Señor Moretti, trabajo turnos dobles 6 días a la semana
para pagar medicamentos que cuestan un 300% más de lo que deberían. Mi casero me amenaza con desalojarme todos los meses. Camino a casa por barrios donde los disparos son ruido de fondo. ¿Crees que me asusta un hombre con un traje elegante? No eres más que otro ricachón con un problema de ego. Trato con tres como tú cada noche. Solo que tú das mejores propinas. Lorenzo la miró fijamente. Su expresión pasó de la diversión a algo más agudo. Respeto. ¿Crees que solo soy un ricachón? Susurró. ¿No lo eres? Lorenzo se rió. Era un sonido oscuro y seco. Podría comprar el edificio en el que vives y demolerlo mientras duermes. Podría borrarte de la existencia antes de que salga el sol. Entonces hazlo, desafió Clara Ara, acercándose en lugar de retroceder. Porque si no vas a matarme, me estás haciendo perder el tiempo. Y tengo cosas que hacer. Por primera vez en su vida, Lorenzo Moretti se quedó sin palabras. Miró sus zapatos gastados, su moño desordenado, el fuego en sus ojos. Sintió un repentino y violento impulso de poseer ese fuego, de recogerlo en sus manos y ver si le quemaba. «Tienes una deuda», dijo Lorenzo de repente. Clara Ara parpadeó. «¿Qué? ¿Tu padre?», dijo Lorenzo, Marcus Vance. «Murió hace 3 años, dejando una deuda de $50,000 a los romanos. Una deuda que, sin que tú lo supieras, ha ido acumulando intereses». Clara Ara palideció. Su bravuconería se desvaneció por un segundo. «¿Cómo lo sabes? Lo sé todo», dijo Lorenzo con suavidad. «Los romanos están perdiendo la paciencia. Planean cobrar la semana que viene, no a tu padre, obviamente, sino a su pariente más cercano». Sacó un archivo de la mesa y lo tiró delante de ella. Era una foto de su hermana Maya caminando hacia la escuela. Clara Ara sintió que la sangre se le escapaba del cuerpo. El aire abandonó sus pulmones. «Si la tocas, yo no», dijo Lorenzo. «Pero los romanos sí lo harán». «A menos que qué», siseó Clara Ara. «A menos que me pertenezcas». El silencio en el ático era denso, sofocante. El fuego crepitaba, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes. Clara Ara miró fijamente la foto de Maya, su hermana pequeña, su única razón para respirar. Levantó la vista hacia Lorenzo, la atracción que había sentido antes. La innegable fuerza de su oscuro carisma había desaparecido, sustituida por un frío odio. «¿Qué quieres decir con que te pertenezca?», preguntó ella con la voz temblorosa por la rabia contenida. Lorenzo dio un sorbo a su whisky. «Necesito una esposa, Clara Ara». Clara Ara parpadeó, segura de haber oído mal. «¿Perdón?» «Mi posición», comenzó Lorenzo, caminando lentamente, «está amenazada. La comisión, el órgano rector de las familias, cree que soy demasiado volátil para liderar sin ataduras. Quieren que me case con una chica italiana tradicional de una de las familias rivales para asegurar un tratado de paz. En concreto, la hija de la familia Sartini». Hizo una mueca como si el nombre le supiera a veneno. «Si me caso con una Sartini, me matarán mientras duermo en menos de 1 año y se quedarán con mi territorio. Necesito una esposa que no tenga ninguna relación con este mundo. Alguien que me sea leal, alguien a quien pueda controlar». «No puedes controlarme», dijo Clara Ara al instante. Lorenzo sonrió. «Por eso precisamente te he elegido a ti. Tienes carácter. Si me caso con una persona débil, los lobos se la comerán viva. Tú podrías sobrevivir». Apoyó las manos sobre la mesa e inclinó el cuerpo hacia adelante. «Este es el trato. Tú te casas conmigo. Permaneceremos casados durante 1 año. A cambio, pagaré inmediatamente la deuda de tu padre con los romanos. Proporcionaré la mejor atención médica del mundo para la enfermedad de tu hermana. Y después de 1 año nos divorciaremos. Te irás con $5 millones y una pizarra limpia». La mente de Clara Ara iba a toda velocidad. $5 millones. La deuda de Maya desaparecida. Los romanos desaparecidos. Era todo lo que había pedido en sus oraciones. Pero el precio era vender su alma al diablo. «Y si digo que no, entonces abro la puerta», dijo Lorenzo, señalando el ascensor. «Te vas, y la semana que viene, cuando los romanos vengan a por tu hermana, tendrás que lidiar con ellos tú sola». No era una elección, era una ejecución disfrazada de propuesta.
Clara Ara volvió a mirar la foto de Mayer. Pensó en las noches en las que abrazaba a Mayer mientras lloraba de dolor, en el miedo a quedarse sin insulina, en mirar constantemente por encima del hombro. Respiró hondo. Miró a Lorenzo Moretti a los ojos. Tengo condiciones, dijo. Lorenzo levantó una ceja. No estás en posición de negociar. Sí lo estoy si quieres que esto parezca real, respondió Clara Ara. Si soy tu esposa, no soy tu prisionera. Yo trabajo, mantengo mi empleo. De ninguna manera, mi esposa no limpia mesas. Entonces no hay trato, dijo Clara Ara con firmeza. No seré un pájaro en una jaula, Lorenzo. Mantendré mi vida. Solo formarás parte de ella. Lorenzo la miró fijamente, calculó, vio la obstinada expresión de su mandíbula. Se dio cuenta de que si la presionaba demasiado ella se quebraría, y él la necesitaba fuerte. Está bien, gruñó, pero tendrás guardaespaldas, invisibles, pero ahí. Está bien, y te mudas aquí esta noche. Tengo que hacer las maletas, tengo que explicárselo a Maya. Mis hombres trasladarán tus cosas. Tú dile a Maya que te han ascendido, que tienes un puesto directivo con alojamiento. Clara Ara sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Se la secó con enfado. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, Clara Ara, dijo Lorenzo, extendiendo la mano. ¿Tenemos un trato? Clara Ara miró su gran mano llena de cicatrices. Dudó. Entonces, pensando en Maya, extendió la mano y la estrechó. Su piel era áspera, caliente. Cuando sus palmas se tocaron, una descarga eléctrica le recorrió el brazo, sorprendiéndolos a ambos. Lorenzo abrió ligeramente los ojos. Trato hecho, susurró ella. Bien, dijo Lorenzo, sin soltar su mano. La atrajo ligeramente hacia él. Bienvenida a la familia, señora Moretti. De repente, sonó el timbre de las puertas del ascensor. Silas, el jefe de seguridad, irrumpió en la habitación con el rostro pálido. Tenía una pistola en la mano. Jefe, agáchese. Crash. La ventana del suelo al techo se hizo añicos como 1.000.000 de diamantes cuando una bala de francotirador atravesó el cristal y se incrustó en la pared a pocos centímetros de la cabeza de Lorenzo. Clara Ara gritó y se tiró al suelo. «Nos están atacando», rugió Silas. «Son los Sartini». Lorenzo no entró en pánico. Se movió con una velocidad aterradora. No se lanzó a cubrirse detrás del sofá. Se lanzó sobre Clara Ara. Cubrió su cuerpo con el suyo, protegiéndola de la lluvia de cristales y balas. «¡Quédate agachada!», gritó por encima del ruido de los disparos automáticos que estallaban en las calles de abajo. Clara Ara estaba aplastada contra la alfombra persa, con el pesado peso del jefe de la mafia encima de ella. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra su espalda, no por miedo, sino por la adrenalina. «Dijiste que me protegerías», gritó ella. «¡Lo estoy haciendo!», gruñó Lorenzo, sacando una Desert Eagle dorada de su cinturón. La miró con ojos desorbitados. «El contrato empieza ahora, Clara Ara. Intenta no morir el primer día». El mundo se había convertido en un torbellino de ruido y violencia. El estruendo de la ventana aún resonaba en los oídos de Clara Ara mientras Lorenzo la arrastraba por la alfombra persa. El aire del ático que antes olía a cuero caro y leña, ahora olía a ozono y polvo de yeso. «Muévete», ordenó Lorenzo, levantándola del suelo. Se colocó entre ella y la ventana rota, como un escudo humano de músculos y traje a medida. «¡Mi hermana!», gritó Clara Ara, tropezando al perder uno de sus zapatos planos baratos. Apartó el otro de una patada y corrió descalza por el suelo cubierto de cristales. «Si saben dónde vives, saben dónde está ella». «Silas ya está de camino a su colegio», gritó Lorenzo por encima del estruendo de otro disparo que destrozó un jarrón Ming cerca de la entrada. «Te dije que yo me encargaría de todo. Ahora muévete». Llegaron al ascensor privado. Lorenzo golpeó con la palma de la mano el botón de emergencia. Las puertas se abrieron con un silbido y él la empujó dentro, girándose para disparar 3 tiros hacia la oscuridad del ático. Una sombra cerca del balcón cayó al suelo. Las puertas se cerraron, sellándolos en la caja de acero. El silencio volvió, abrupto y pesado. Clara Ara se desplomó contra la pared despejada, con el pecho agitado. Miró a Lorenzo.
El multimillonario sereno y arrogante había desaparecido. En su lugar había un guerrero. Tenía el pelo revuelto, las pupilas dilatadas y una raya de sangre le corría por la mejilla, causada por un fragmento de cristal. Tenía un aspecto aterrador. Tenía un aspecto magnífico. ¿Estás herida?, preguntó con voz ronca. La agarró por los hombros, la hizo girar y le palpó los brazos y las costillas. Clara, respóndeme, ¿estás herida? No creo, balbuceó ella. Le temblaban tanto las manos que no podía juntarlas. Estás sangrando. Lorenzo ignoró el corte de la cara, solo un rasguño. Los Sartini se movieron más rápido de lo que esperaba. Deben tener un topo dentro para conocer los códigos de seguridad de las ventanas. El ascensor sonó al llegar a la planta del garaje. 70 pisos en menos de un minuto. Quédate detrás de mí, ordenó Lorenzo. Levantó la Desert Eagle, cuyo cañón dorado brillaba bajo las intensas luces fluorescentes del aparcamiento. Salieron. El garaje era una caverna de hormigón y sombras. La flota de coches de Lorenzo estaba aparcada en fila. Un Ferrari, un Lamborghini, el Escalade, pero Lorenzo pasó corriendo junto a todos ellos, dirigiéndose hacia un sedán gris polvoriento y anodino que había en una esquina. ¿El tanque?, preguntó Clara, confundida, señalando el Escalade blindado. Demasiado obvio. Estará preparado, dijo Lorenzo. Abrió el sedán gris, un Chevy blindado y tuneado, y le abrió la puerta. Sube. Cuando Clara se metió en el asiento del copiloto, los neumáticos de una furgoneta chirriaron en el otro extremo del garaje. Se escuchó una ráfaga de disparos automáticos y las balas rebotaron en los pilares de hormigón. Lorenzo se deslizó en el asiento del conductor, arrancó el motor y puso el coche en marcha atrás. No se limitó a retroceder. Pisó el acelerador a fondo, haciendo girar el pesado sedán en un giro perfecto en J. Agacha la cabeza. Clara se agachó cuando la ventana trasera se rompió en 1000 pedazos por una ráfaga de balas. El cristal no se rompió, era a prueba de balas. Lorenzo pisó el acelerador a fondo. El motor rugió como una bestia y el sedán salió disparado hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia la furgoneta que bloqueaba la salida. «Vas a chocar contra ellos», gritó Clara. «Esa es la idea», respondió Lorenzo entre dientes. Crujido. El sedán se estrelló contra el lateral de la furgoneta con la fuerza de una bola de demolición. El metal chirrió, los cristales salieron volando y la furgoneta fue empujada lo suficiente como para que pudieran pasar a toda velocidad. Lorenzo no soltó el acelerador. Salieron disparados del garaje y se adentraron en la calle 57, incorporándose agresivamente al tráfico de la lluviosa noche. Durante 20 minutos, Lorenzo condujo como un poseso, zigzagueando entre los taxis y saltándose los semáforos en rojo hasta que se adentraron en el laberinto del túnel Midtown de Queens. Solo entonces redujo la velocidad a una velocidad normal, mezclándose con el tráfico. Clara se incorporó lentamente. Se sentía mal. Sus manos agarraban el salpicadero con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. «¿A dónde vamos?», susurró. «A un lugar seguro», dijo Lorenzo. Sus ojos no dejaban de mirar por el espejo retrovisor. «Fuera del radar, sin teléfonos, sin internet, sin señales. Necesito llamar a Maya». «No puedes, pueden rastrear la señal». Lorenzo metió la mano en la consola central y sacó un teléfono desechable. Marcó un número, dijo una palabra, «Estado», y escuchó. Colgó y le tiró el teléfono al regazo. «Silas la tiene. Está a salvo. Están en la ubicación secundaria en Jersey. Nos estarán esperando». Clara exhaló. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una hora. Miró a Lorenzo. Estaba agarrando el volante con tanta fuerza que el cuero crujía. La sangre le goteaba de la mandíbula sobre la camisa blanca, manchando de rojo carmesí la costosa tela. «Me has salvado la vida», dijo Clara en voz baja. Lorenzo la miró. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando tras de sí un cansancio frío y duro. «Eres una inversión, Clara. Yo protejo mis inversiones. ¿Eso es todo lo que soy?». Lorenzo no respondió de inmediato. Volvió a mirar a la carretera. «Eres la única persona que no gritó», dijo en voz baja. «Allí arriba,
En el ático. Tenías miedo, pero no te quedaste paralizada. Te moviste. Crecí en Hell's Kitchen, Lorenzo. Conozco el sonido de un tiroteo desde un coche. Bien, dijo Lorenzo, porque hasta que esto termine, vas a necesitar esos instintos. Condujeron durante otra hora, dejando la ciudad atrás. La jungla de asfalto dio paso a árboles y carreteras oscuras y sinuosas. Llegaron a una finca aislada, rodeada de altos muros y un denso bosque. La puerta se abrió automáticamente y se detuvieron frente a una mansión de piedra que parecía más una fortaleza. Por dentro, la casa era fría pero segura. Silas estaba allí de pie en el vestíbulo y detrás de él, sentada en un sofá de terciopelo con expresión de desconcierto, estaba Maya. ¡Clara Ara! Gritó Maya levantándose de un salto. Tenía 16 años, era frágil pero enérgica y tenía los mismos ojos oscuros que su hermana. Clara Ara corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. La examinó. No tenía rasguños ni moretones. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Un tipo enorme me recogió en álgebra y me metió en una limusina, dijo Maya, mirando a Silas. Me compró una Happy Meal. ¿Qué está pasando, Clara Ara? ¿Quiénes son estas personas? Clara Ara se echó hacia atrás, miró a Lorenzo, que estaba de pie junto a la puerta, sangrando y observándolas con una expresión indescifrable. Maya, dijo Clara Ara, respirando hondo. Este es Lorenzo Moretti, es mi prometido. A Maya se le cayó la mandíbula. El tipo de las noticias, el multimillonario. Te vas a casar con él. Es complicado, dijo Clara Ara. Pero tenemos que quedarnos aquí un tiempo. ¿Te parece bien? Maya miró la mansión, luego al hombre guapo y peligroso que estaba junto a la puerta, y por último, a su hermana. ¿Eso significa que ahora tenemos seguro médico? Clara Ara soltó una risa ahogada. Sí, sí, eso significa. Lorenzo dio un paso adelante. Silas, lleva a la chica al ala este. Tiene todo lo que necesita. Comida, juegos, suministros médicos. Silas asintió. Vamos, niña. Una vez que se hubieron ido, Clara Ara se volvió hacia Lorenzo. La adrenalina había desaparecido por completo, dejándole las rodillas débiles. Miró la sangre en su camisa. Siéntate, le ordenó. Lorenzo levantó una ceja. ¿Perdón? Está sangrando por todo el suelo. Siéntate, voy a coserte. Tengo médicos de guardia. Dijiste que no había teléfonos, ni señales. Eso significa que no hay médicos entrando y saliendo, argumentó Clara Ara. Caminó hasta el baño que había visto antes y cogió el botiquín de primeros auxilios. Volvió con el rostro decidido. Siéntate. Lorenzo la miró fijamente durante un largo momento. Entonces, sorprendentemente, obedeció. Se sentó en la mesa de café, desabrochándose la camisa destrozada y dejándola caer hasta la cintura. Clara Ara intentó no mirarlo fijamente. Su torso era un mapa de violencia. Cicatrices de cuchillos, balas y quemaduras marcaban su piel bronceada, pero la herida más reciente era un corte irregular en el hombro, donde el cristal lo había rajado. Ella limpió la herida con alcohol. Lorenzo no se inmutó, ni siquiera parpadeó, solo observaba su rostro. «Tienes buenas manos», murmuró mientras ella enhebraba la aguja. «Solía coser mi propia ropa», dijo Clara Ara, concentrándose en la piel. «Y papá a veces volvía a casa en mal estado. No podíamos ir al hospital. ¿Alguna pregunta?» «Sé lo que se siente», dijo Lorenzo. Clara Ara le atravesó la piel con la aguja. Se tensó, sus músculos se contrajeron bajo sus dedos, pero no hizo ningún ruido. «¿Por qué yo, Lorenzo?», preguntó ella en voz baja, atando el primer punto. «¿En serio? Hay miles de mujeres que matarían por estar en esta posición. Esas mujeres quieren el dinero o el poder», dijo Lorenzo. Sus ojos se clavaron en los de ella, intensos e inquisitivos. «Me miraste con desprecio. Me diste la espalda para ayudar a una anciana. Tienes principios morales, Clara Ara. En mi mundo, eso es algo raro y peligroso. Necesito a alguien que no me apuñale por la espalda en cuanto me dé la vuelta. Yo podría apuñalarte si sigues siendo grosero con las camareras», murmuró ella. Lorenzo se rió entre dientes. Esta vez fue un sonido genuino, grave y ronco. Levantó la mano que no tenía herida y le agarró la muñeca.
Clara Ara se quedó paralizada, mientras él le tomaba el pulso en la parte interior de la muñeca con el pulgar. Tenemos que hacer que parezca real, susurró Lorenzo. La boda es dentro de 3 días. Los Sartini estarán allí. El mundo entero nos estará mirando. Si sospechan que es mentira, nos matarán a los dos. Puedo actuar, dijo Clara con la respiración entrecortada. No puede ser actuación, dijo Lorenzo. Se inclinó con la cara a pocos centímetros de la de ella. Tienes que creerlo. Tienes que creer que me perteneces. No la besó. Solo la miró fijamente hasta que Clara sintió que se quemaba por dentro. Entonces la soltó. Termina las puntadas, dijo con voz ronca. Tenemos una guerra que planear. 3 días después, Clara Vance dejó de existir. En su lugar estaba Clara Moretti. La transformación había sido agotadora. Un equipo de estilistas había descendido sobre el refugio, armados con seda, diamantes y criterio. La habían encerado, pulido y pintado hasta que brillaba como una moneda nueva. Pero fue el vestido lo que la cambió. Era un Vera Wang hecho a medida, de seda blanca que se ceñía a cada curva de su cuerpo antes de ensancharse hasta el suelo. La espalda estaba abierta, dejando al descubierto su columna vertebral. Era elegante, caro y blindado. Se paró frente al espejo de cuerpo entero en el dormitorio principal de la casa segura. Lorenzo entró. Llevaba un esmoquín que le quedaba como una segunda piel. Se detuvo en seco cuando la vio. Por un momento, la máscara se deslizó. El frío amanecer mafioso se desvaneció y un hombre se quedó allí, mudo ante su novia. «¿Estás?» comenzó, y luego se aclaró la garganta. «Acuada», sonrió Clara, volviéndose hacia él. «Cuidado, señor Moretti». Eso casi sonaba como un cumplido. Lorenzo se acercó a ella, metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de terciopelo. Dentro había un collar, un cordón de diamantes con un zafiro del tamaño de un huevo de codorniz en el centro. «La reliquia de los Moretti», dijo, colocándose detrás de ella para colocárselo alrededor del cuello. Sus dedos se demoraron en su piel desnuda, provocándole un escalofrío. «Mi madre lo llevaba, y su madre antes que ella». «Es pesado», susurró Clara, tocando la fría piedra. «El peso de la corona», murmuró Lorenzo en su oído. «¿Estás lista?» «No, bien. El miedo te mantiene alerta». Tomaron un helicóptero hacia la ciudad. El lugar era el Hotel Plaza, alquilado en su totalidad para la gala de compromiso del siglo. Fue un movimiento de poder. Lorenzo estaba demostrando a los Sartini que su ataque había fracasado, que él era fuerte, feliz e ileso. El salón de baile era un mar de tiburones con esmoquín. Todas las familias mafiosas importantes del área triestatal estaban representadas. Los políticos bebían champán con asesinos. Los jueces se reían de los chistes de los mafiosos. Cuando Lorenzo y Clara aparecieron en lo alto de la gran escalera, la sala se quedó en silencio. Lorenzo le ofreció su brazo. «Sonríe», le susurró, «como si supieras un secreto que podría arruinarlos». Clara tomó su brazo. Ella no solo sonrió, irradiaba felicidad. Canalizó cada gramo de rebeldía que había sentido alguna vez hacia clientes groseros, propietarios y el destino mismo. Bajó las escaleras como una reina. Recorrieron la sala. Lorenzo la presentó a hombres de mirada fría y apretón de manos cálido. Clara desempeñó su papel a la perfección. Era encantadora, ingeniosa, y se aferraba al brazo de Lorenzo como si él fuera el sol y ella un planeta en su órbita. Entonces llegaron los Sartini. Marco Sartini era un hombre mayor, de vuelta y sonriente, con ojos como los de un pez muerto. Le acompañaba su hijo, Luca, el que Clara sospechaba que había ordenado el golpe. «Lorenzo», exclamó Marco, abriendo los brazos, «y la encantadora novia. Nos sorprendió mucho saber de tu repentina boda». «El amor no espera a nadie, Marco», dijo Lorenzo con suavidad, apretando protectoramente la mano sobre la cintura de Clara. «En efecto», dijo Marco, deslizando la mirada sobre Clara. «Una camarera, según he oído, del Obsidian, gerente», corrigió Clara al instante, con voz dulce como la miel, pero afilada como una navaja. «Y antes de eso estudiaba psicología». «Es fascinante, de verdad.
Aprendes a detectar a los sociópatas en una sala muy rápidamente. Ella sostuvo la mirada de Marco. La sonrisa del anciano vaciló. Lorenzo reprimió una risa. Encantador, gruñó Marco. Disfruta de la noche, Lorenzo. Puede que sea corta. Mientras los Sartini se alejaban, Lorenzo se inclinó. Acabas de amenazar al jefe de las 5 familias. Él empezó, susurró Clara. Creo que me estoy enamorando de ti, dijo Lorenzo. Baila conmigo, respondió Clara, con el corazón latiéndole con fuerza. Se dirigieron a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals. Durante unos minutos, el peligro se desvaneció. Solo eran Clara y Lorenzo girando bajo las lámparas de cristal. Él la abrazaba con fuerza, con la mano cálida en su espalda. Ella lo miró y por primera vez se preguntó si este matrimonio falso podría ser algo más. Había una conexión entre ellos, un vínculo de trauma compartido y respeto mutuo. Pero el cuento de hadas se hizo añicos con una vibración en el bolsillo de Lorenzo. Él se echó ligeramente hacia atrás y miró su teléfono. Su rostro se puso gris. La calidez se evaporó de sus ojos, sustituida por una furia glacial. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, sintiendo el cambio. Lorenzo la miró de verdad. Pero esta vez no había lujuria, ni respeto, solo sospecha. Mis cuentas privadas, susurró con voz temblorosa de rabia. Las que pagan a los jueces, las que mantienen a la policía alejada de nosotros, las han vaciado. ¿Qué, Clara? ¿Cómo? Solo 2 personas tenían los códigos de acceso, dijo Lorenzo. Yo y la persona que añadí al fideicomiso esta mañana para que el matrimonio pareciera legítimo. Clara sintió que se le helaba la sangre. Lorenzo, no, yo no lo hice. Somos los únicos que sabíamos que la clave de acceso era la fecha de nuestro encuentro. Lorenzo siseó, apretándole la cintura con tanta fuerza que le hizo daño. Jefe, dijo una voz detrás de ellos. Era Mateo, el consejero de Lorenzo, un hombre al que Clara solo había visto brevemente. Tenía el aspecto grave. Rastreamos la transferencia. La dirección IP procedía de la casa segura, de un iPad registrado a nombre de la hermana de Clara. Clara retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Eso es mentira. Maya estaba jugando al Minecraft. Ella no sabe nada de banca. Lorenzo la soltó. Dio un paso atrás. El círculo de espacio a su alrededor creció a medida que la gente percibía la tensión. La música parecía distorsionarse y ralentizarse. Lorenzo, mírame, suplicó Clara, extendiendo la mano hacia él. Yo no he sido. Alguien me está tendiendo una trampa. El dinero fue a parar a una cuenta offshore vinculada a los Sartini, añadió Mateo, sosteniendo una tableta. Parece que tu mujer te ha vendido para conseguir un fondo de jubilación, jefe. Toda la sala estaba mirando. Los Sartini observaban desde la barra, sonriendo con aire burlón. Lorenzo miró a los Sartini, luego a Mateo y por último a Clara. Sus ojos estaban muertos. La conexión que habían construido, la confianza cosida con sangre e hilo, se rompió. Te lo dije, dijo Lorenzo, con voz desprovista de emoción. Sabía que eras demasiado buena para ser verdad. Lorenzo, por favor, sin luz, ladró Lorenzo. El jefe de seguridad apareció al instante. Llévala al sótano, ordenó Lorenzo, dándole la espalda. Y encuentra a su hermana. Nadie se va hasta que recupere mi dinero o hasta que obtenga una confesión. Lorenzo, gritó Clara mientras Silas la agarraba del brazo. Estás cometiendo un error. Es una trampa. Pero Lorenzo no se dio la vuelta. Se dirigió hacia la barra, se sirvió una bebida mientras su esposa era arrastrada fuera del salón de baile, con su vestido blanco enganchado en el suelo, dejando un rastro de seda como un fantasma a su paso. Clara fue arrojada a la parte trasera de una furgoneta. Pero esta vez no se trataba de un rescate. Era una captura. Cuando las puertas se cerraron de golpe, sumiéndola en la oscuridad, se dio cuenta de la verdad. El peligro no eran los Sartini, el peligro no era el francotirador, el peligro era enamorarse de un hombre que no tenía corazón que dar, y ahora tenía que sobrevivir a él. El sótano de la finca Moretti contrastaba con la opulencia del salón de baile de arriba. Era una bodega renovada,
pero las estanterías de vino habían sido apartadas para dejar espacio a una mesa metálica y dos sillas. El aire era húmedo y olía a moho y vinagre viejo. Clara Ara se sentó en una de las sillas metálicas. Todavía llevaba puesto su vestido de novia, pero el dobladillo ahora estaba manchado de grasa y suciedad del piso de la camioneta. No tenía las manos atadas. Lorenzo no era tan bárbaro con las mujeres, pero la pesada puerta de acero estaba cerrada con llave desde el exterior. No estaba llorando. Ya había pasado la etapa de las lágrimas. Se encontraba en un estado de shock frío y calculador. Su mente reproducía los acontecimientos de la última hora. La acusación, el iPad, Mateo. Mateo. El nombre se le clavó en la mente como una astilla. El pesado cerrojo de hierro se deslizó hacia atrás con un ruido metálico que resonó en las paredes de piedra. La puerta se abrió con un crujido. Lorenzo entró. Se había quitado la chaqueta del esmoquín y se había desabrochado el cuello de la camisa. Parecía agotado, pero sus ojos ardían con una intensidad maníaca. Llevaba una botella de agua y una tableta. Golpeó la mesa con la botella de agua, y el ruido hizo que Clara Ara se estremeciera. «Bebe», le ordenó. «No quiero que te desmayes». Clara Ara miró el agua y luego a él. «No tengo sed. Soy inocente. Las pruebas dicen lo contrario», dijo Lorenzo, paseándose por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. 30 millones de dólares se transfirieron en 3 segundos. La autorización provino del dispositivo de tu hermana. El dispositivo que te di para entretenerla. El dispositivo que le dio Mateo. Clara Ara corrigió bruscamente. Lorenzo dejó de caminar. Se volvió hacia ella lentamente. «¿Qué has dicho?» «Yo no configuré el iPad», dijo Clara Ara con voz cada vez más firme. «No sé la contraseña de la Wi-Fi de la Casa Franca. No conozco tus claves de encriptación. Cuando llegamos a la Casa Franca, tu consejero, Mateo, le dio el iPad a Maya. Dijo que lo había precargado con juegos para que no se aburriera». Lorenzo entrecerró los ojos. «Mateo lleva 10 años conmigo. Recibió una bala por mi padre. Tú llevas 3 días conmigo. Y en esos 3 días he aprendido que la lealtad en tu mundo se compra, no se gana». Clara Ara replicó. «Piénsalo, Lorenzo. Tú eres el genio de los negocios. Fíjate en la sincronización. Los Sartini atacaron el ático minutos después de que yo aceptara el trato. ¿Cómo sabían que yo estaba allí? ¿Cómo sabían los códigos de los cristales de las ventanas?» Lorenzo se quedó inmóvil. Los engranajes de su mente giraban, chocando contra sus ideas preconcebidas. «Y esta noche», continuó Clara Ara, levantándose e ignorando la forma en que su vestido se ceñía pesadamente a su cuerpo. «El dinero se movió justo cuando llegaron los Sartini. Era una señal. El dinero no solo fue robado, era el pago por tu cabeza». Lorenzo miró la tableta que tenía en la mano. Deslizó el dedo por los registros de datos. «La dirección IP está confirmada. Coincide con el iPad». «Mira más a fondo», instó Clara, acercándose a él, invadiendo su espacio personal. Ya no le tenía miedo. Si iba a morir, moriría luchando por la verdad. «Comprueba los paquetes salientes. Si Maya estaba jugando, el uso de datos sería coherente. Pero si se trataba de un hackeo, habría un pico masivo en la velocidad de subida durante una fracción de segundo, un script en segundo plano». Lorenzo dudó. La miró y vio la desesperación y la feroz inteligencia en sus ojos. Tocó la pantalla y abrió el diagnóstico de Red sin procesar. Se desplazó y se quedó paralizado. Ahí estaba. Un pico de datos singular y masivo a las 9:02 p.m. «Fue un rootkit», susurró Lorenzo, con el rostro pálido como la cera. «Un script automatizado activado de forma remota. Mia no envió el dinero. El iPad lo hizo automáticamente una vez que se conectó a la red segura». «¿Y quién tuvo acceso al iPad antes que Maya?», preguntó Clara Ara en voz baja. «Mateo», susurró Lorenzo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la fría pared de piedra. Él es el traidor. Ha sido el traidor todo este tiempo. Él le dio a los Sartini la información sobre el ático. Te tendió una trampa para que tú cargaras con la culpa y yo me distrajera.
Miró a Clara Ara, con horror en su rostro. Yo lo envié a buscar a Maya. Le dije que la trajera aquí para interrogarla. Clara Ara gritó. «Va a matarla». «No», dijo Lorenzo, con la voz convertida en un gruñido de pura rabia animal. «La utilizará como rehén para salir del edificio, pero no llegará muy lejos». Lorenzo buscó la radio que llevaba en el cinturón. «Silus, sector 4. Protege a la chica. Mateo es el albergue». Repito, Mateo es la explosión. Una enorme explosión sacudió los cimientos de la finca. El polvo llovía desde el techo. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el sótano en una oscuridad total. El generador, siseó Lorenzo en la oscuridad. Acaban de volar la energía principal. Las luces rojas de emergencia se encendieron, bañando la habitación con un resplandor sangriento. «Están aquí», dijo Lorenzo, agarrando la mano de Clara. «Los Sartini no están solo en la fiesta. Tienen un escuadrón de ataque afuera. Mateo acaba de abrir las puertas. Sacó su arma, revisando la recámara. Luego miró a Clara. «Lo siento mucho. Pide perdón más tarde», dijo Clara, arrancando la larga cola de su vestido para liberar sus piernas. Se quitó los tacones de un puntapié, quedando descalza sobre el frío hormigón. «Dame un arma». Lorenzo la miró. Esta camarera que servía café a tiburones. Esta mujer que lo desafiaba. Esta esposa que ahora era su única aliada. Metió la mano en la funda de su tobillo y sacó un cuchillo de repuesto, una hoja táctica de 15 centímetros. Se lo entregó. «No lo dudes. Clávalo en las partes blandas, cuello, axilas, ingle». Clara Ara agarró el mango. Le temblaba la mano, pero tenía la mandíbula apretada. «Vamos a buscar a mi hermana». El pasillo que conducía al salón de baile era un campo de batalla, pero la verdadera pesadilla esperaba dentro. Al asomarse por las puertas de servicio entreabiertas, la sangre de Clara Ara se heló. En el escenario, en medio de la ruina de la gala, Mateo estaba de pie con una pistola apuntando a la sien de Mir. A su lado, Marco Sartini reía y gritaba a Lorenzo que se mostrara o vería morir a la chica. Lorenzo se preparó para romper su rostro con una máscara de letal determinación. «Tengo que atraer su fuego. Te harán pedazos». Clara Ara siseó, agarrándole del brazo. Echó un vistazo a la cocina. Válvulas de vapor, cajas de alcohol. «Un montaplatos. ¿Piensas en balas? Yo pienso en servicio. Dame 30 segundos». No esperó a que le dieran permiso. Clara Ara agarró una caja de vodka de alta graduación, metió un trapo en una botella y le prendió fuego. Empujó la bomba improvisada en el montaplatos y pulsó el botón del escenario del salón de baile. «Cuando oigas el estruendo», susurró, «no falles». En el escenario, Mateo hizo la cuenta atrás. «¡Estruendo!». Las puertas del montaplatos se abrieron de golpe detrás de ellos, bañando el escenario con alcohol en llamas y cristales rotos. Mateo se estremeció, protegiéndose la cara del calor repentino. Ese instante fue todo lo que Lorenzo necesitó. Salió, con la mira firme. ¡Bang! ¡Un disparo! Mateo se desplomó y el arma cayó de su mano. «¡Mía, corre!», gritó Clara Ara desde el balcón. Maya se escondió detrás de la batería justo cuando los hombres de Lorenzo, liderados por un Silus sanguinario, irrumpieron en la sala para enfrentarse al escuadrón de Sartini. En medio del caos, Clara Ara vio a Marco Sartini arrastrándose hacia la salida como una rata. No lo pensó. Actuó. Saltó desde el balcón y agarró la pesada cortina de terciopelo del escenario. Se deslizó hacia abajo, con la tela quemándole las palmas de las manos, y aterrizó descalza en el escenario. Sartini la vio y buscó a tientas su arma. Pero Clara Ara fue más rápida. Agarró una pesada cubitera de plata de una mesa volcada y la balanceó con toda la fuerza de 10 años de duro trabajo. ¡Clang! La cubitera impactó con un crujido repugnante. Sartini se derrumbó, aturdido. Clara Ara se subió a su pecho y le presionó la punta del cuchillo táctico de Lorenzo contra la garganta. Los disparos cesaron. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Lorenzo subió los escalones, pasando por encima de los cadáveres para llegar hasta su esposa. Miró a Sartini y luego a Clara Ara. «Acaba con él», dijo Lorenzo en voz baja. «Es la única forma de estar seguros».
Clara Ara miró el aterrador poder que tenía en sus manos. Luego miró a Maya, que temblaba detrás de la batería. No, dijo Clara Ara, retirando el cuchillo. Yo no soy una asesina, Lorenzo. Ese es tu trabajo. Dio un paso atrás y agarró la mano de su hermana. La voy a llevar al coche. Limpia este desastre. Clara Ara se alejó sin mirar atrás. A sus espaldas oyó a Lorenzo decir una última palabra a su rival Don. Entonces se oyó un solo disparo. Lorenzo Moretti no creía en la piedad. El nuevo contrato. Una semana más tarde, el Obsidian Lounge estaba cerrado para una reunión privada. Clara Ara estaba sentada en la cabina VIP con un vestido negro a medida que gritaba autoridad. Lorenzo se sentó frente a ella, con aspecto cansado. Deslizó un grueso sobre por la mesa de caoba. Los territorios de Sartini han sido absorbidos, dijo en voz baja. La amenaza ha desaparecido, al igual que tu deuda. Este sobre contiene los papeles del divorcio y $5 millones. Eres libre, Clara Ara. Clara Ara se quedó mirando el sobre. Era todo lo que había deseado. Seguridad para Maya, libertad financiera, una salida. Lorenzo le estaba dando una salida porque se preocupaba lo suficiente como para dejarla ir. Ella lo miró, al rey solitario en su trono de cenizas. Se dio cuenta de que huir solo la llevaría de vuelta a una vida de miedo. Aquí tenía poder. Aquí la respetaban. Clara Ara cogió el sobre y lo rompió por la mitad. Lorenzo abrió mucho los ojos. Clara Ara, sé racional, no perteneces a la oscuridad. Quizá no, dijo ella, inclinándose hacia adelante, pero me he dado cuenta de algo. Necesitas a alguien que no tenga miedo de decirte que no. Necesitas una compañera, no una subordinada. Cogió la botella de agua con gas de la mesa, de la misma marca que había servido aquella primera noche. Llenó una copa de cristal y se la acercó. El contrato decía 1 año, susurró, con una sonrisa pícara y peligrosa en los labios. Nunca rompo una promesa. Lorenzo miró la copa y luego a ella. La frialdad de sus ojos se derritió, sustituida por una feroz y posesiva calidez. Se dio cuenta de que no solo estaba adquiriendo una esposa, estaba conservando a su igual. Cogió la copa y brindó con ella. Entonces quédate, dijo con voz ronca por la emoción. Bienvenida a casa, señora Moretti. Y así fue como una camarera puso de rodillas al rey de la mafia. No con una pistola, sino con valentía. Claravance no solo sobrevivió al mundo del hampa, lo conquistó manteniéndose fiel a sí misma. Demostró que, incluso en las sombras más oscuras, una sola chispa de rebeldía puede quemar un imperio. Si te ha gustado esta historia de peligro, traición y romance, dale al botón me gusta. Nos ayuda a crear más historias como esta. Comparte este video con un amigo al que le gusten las heroínas fuertes y suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clara Ara? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por vernos.